Déjame preguntarte algo. ¿Qué tan bien crees conocer a las personas que te rodean? Puede que conozcas sus rostros, sus hábitos, pero ¿conoces lo que realmente esconden en su mente? La realidad es que, detrás de cada sonrisa, cada gesto y cada palabra, hay un mundo oculto de intenciones y emociones que pocas veces sale a la luz. Hoy, vamos a desvelar 14 hechos psicológicos ocultos que cambiarán la forma en la que ves a los demás. Esta es la clase de información que podría salvarte de la traición, evitar que caigas en la manipulación o incluso proteger tu paz mental. Imagina por un momento a las personas más cercanas a ti, tu familia, tus amigos, tus vecinos. ¿Qué pasaría si te dijera que muchos de ellos llevan máscaras invisibles? Esas máscaras no siempre están puestas por maldad, sino como una defensa, un mecanismo de supervivencia en este mundo lleno de desafíos. Pero lo que no sabes puede perjudicarte. Hoy aprenderás a ver más allá de esas máscaras. A lo largo de la vida, creemos que las personas son lo que muestran, pero la verdad es que la mente humana es mucho más profunda y misteriosa de lo que podrías imaginar. Conocer estos hechos te dará una ventaja única, te ayudará a entender mejor el comportamiento de los demás y, más importante aún, a protegerte de los juegos psicológicos que a menudo se ocultan en la cotidianidad. Si alguna vez te has preguntado por qué alguien cercano actúa de manera extraña, o por qué ciertas personas parecen siempre estar un paso adelante, entonces este vídeo es para ti. Porque lo que aprenderás hoy podría no solo cambiar cómo ves a los demás, sino también cómo te ves a ti mismo en relación a ellos. ¿Estás listo para descubrir la verdad oculta de las personas que te rodean? Pero antes de continuar, te invito a que le des like a este vídeo y te suscribas al canal, porque lo que viene es realmente crucial. Quiero que te concentres completamente en la historia que te contaré a continuación, ya que será clave para que comprendas a fondo los hechos psicológicos que revelaremos. En un pequeño y apartado pueblo, donde las montañas se alzan majestuosas y el viento susurra secretos entre los árboles, vivía don Alfonso, un hombre cuya vida había sido marcada por la simplicidad, el trabajo duro y la observación silenciosa. Había pasado la mayor parte de sus 75 años en ese rincón olvidado del mundo, lejos del bullicio de la ciudad, donde los ritmos de la naturaleza dictaban el tiempo y las relaciones entre las personas eran más profundas, pero también más complejas. Don Alfonso no era un hombre de grandes estudios ni títulos, pero tenía una habilidad que pocos comprendían. Era un observador nato del comportamiento humano. Desde joven, había sido testigo de cómo las personas del pueblo actuaban de maneras extrañas, a veces contradictorias. Los vecinos se mostraban amables en público, pero detrás de las puertas cerradas, sus verdaderas intenciones salían a la luz. Con el paso de los años, Alfonso comenzó a darse cuenta de algo más profundo. Había patrones ocultos en la forma en que las personas actuaban, secretos que la mayoría nunca llegaba a ver. Un día, un extraño llegó al pueblo. Un forastero bien vestido, con modales refinados, que parecía tener respuestas para todo. Rápidamente, se ganó la simpatía de muchos con su sonrisa fácil y sus palabras agradables. Pero algo en él no cuadraba para don Alfonso. Había algo en su mirada, algo en la forma en que sus ojos no coincidían con su sonrisa, que le hizo desconfiar. Mientras el forastero establecía relaciones, Alfonso decidió observar en silencio, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Con el tiempo, las verdaderas intenciones del forastero comenzaron a desvelarse. Manipulaba a las personas más vulnerables, aprovechándose de su confianza para obtener beneficios propios. Todo el pueblo se vio envuelto en sus engaños. Pero don Alfonso, armado con su experiencia y su capacidad para ver más allá de lo evidente, ya lo había anticipado. Lo que don Alfonso entendía, y que muchos otros no podían ver, era que las personas tienden a esconder su verdadero ser por miedo, por supervivencia o por pura conveniencia. El forastero había jugado con las emociones de la gente, sabiendo que en situaciones de vulnerabilidad, la psicología humana se vuelve más frágil y manipulable. No fue hasta que todo salió a la luz que el pueblo comprendió la profundidad del engaño. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Don Alfonso, con su sabiduría adquirida a lo largo de los años, sabía que el forastero no era una excepción. De hecho, todos llevamos máscaras invisibles. Estas máscaras son mecanismos de defensa, maneras de protegernos de los demás, pero también herramientas que algunos utilizan para manipular y controlar.
La habilidad de don Alfonso de ver más allá de estas máscaras no solo lo protegió a él, sino que también se convirtió en una fuente de poder y persuasión que otros envidiaban. Alfonso se dio cuenta de que el conocimiento de estos hechos psicológicos ocultos, tan presentes en las interacciones humanas, era un arma poderosa. Le permitía ver las verdaderas intenciones de las personas, interpretar sus palabras y gestos con una claridad que pocos alcanzaban, y mantenerse sereno y en control en las situaciones más difíciles. Y esta es la historia que nos acompañará a lo largo de este vídeo. A medida que desvelemos cada uno de los 14 hechos psicológicos ocultos, veremos cómo don Alfonso fue aplicando estas lecciones en su vida, enfrentando a los engaños, las manipulaciones y las complejidades del comportamiento humano. Porque, al igual que don Alfonso, tú también puedes aprender a mirar más allá de las apariencias y a descifrar los secretos ocultos en las personas que te rodean. Hecho psicológico 1. Las personas ocultan sus verdaderos sentimientos más de lo que imaginamos. ¿Alguna vez has sentido que alguien cercano a ti no está siendo completamente honesto? Quizás te han dicho que están bien, que no pasa nada, pero algo en su expresión te hace dudar. La realidad es que las personas ocultan sus verdaderos sentimientos con más frecuencia de lo que podemos imaginar. Este es uno de los hechos psicológicos más ocultos, y a menudo, el más difícil de detectar. En nuestra vida diaria, las personas utilizan máscaras emocionales para ocultar lo que realmente sienten. La psicología humana es compleja, y muchas veces, lo que proyectamos hacia el exterior no coincide con lo que llevamos dentro. Esto puede ser por miedo a ser juzgados, por evitar conflictos o simplemente para cumplir con las expectativas sociales. Pero, ¿por qué ocurre esto tan frecuentemente? Las emociones profundas, como la tristeza, el rencor o la frustración, pueden ser vistas como signos de debilidad. A menudo, las personas prefieren ocultarlas y fingir que todo está bajo control. Sin embargo, esta disonancia entre lo que sentimos y lo que mostramos crea una barrera invisible que nos aleja de conexiones auténticas. En este punto, conocer y entender este hecho psicológico te da una ventaja inmensa. El poder no está solo en lo que las personas te dicen, sino en lo que callan. Tener la capacidad de leer las señales que la mayoría ignora es clave para establecer relaciones más auténticas y evitar manipulaciones. Las emociones que alguien oculta pueden brindarte información valiosa sobre sus verdaderas intenciones. Observa los pequeños detalles. La sonrisa que parece forzada, la mirada que evita el contacto directo, el tono de voz que no coincide con las palabras. Estos son indicios que revelan lo que está oculto bajo la superficie. Saber interpretar estas señales te brinda una ventaja única en tus relaciones personales y profesionales. Un estudio realizado por el psicólogo Paul Ekman, uno de los pioneros en el estudio de las emociones y las expresiones faciales, nos ofrece una comprensión más profunda de este fenómeno. Ekman descubrió que las personas usan máscaras emocionales para ocultar sus verdaderos sentimientos, pero estas máscaras no son perfectas. Aunque intentamos ocultar lo que sentimos, hay pequeños indicios, conocidos como microexpresiones, que delatan nuestras emociones reales. Según Ekman, estas microexpresiones son involuntarias y duran fracciones de segundo, pero con la práctica, podemos aprender a reconocerlas. Esta habilidad puede cambiar por completo la manera en que interactuamos con los demás, permitiéndonos ver más allá de las palabras y descubrir lo que realmente está sucediendo en el interior de una persona. Don Alfonso, en su sabiduría campesina, había aprendido a detectar estas señales en su pequeño pueblo. Había una mujer, doña Isabel, que siempre saludaba a todos con una sonrisa, pero sus ojos, cargados de tristeza, contaban otra historia. Don Alfonso no necesitaba escuchar sus palabras para saber que algo no estaba bien. Él veía más allá de la fachada, algo que muchos en el pueblo no podían notar. Al final, el tiempo reveló que Isabel estaba pasando por una situación emocional complicada, pero pocos la habían comprendido hasta que fue demasiado tarde. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar las emociones o comportamientos de los demás, pero sí podemos controlar nuestras reacciones. Según Epicteto, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de esos eventos. Al saber que las personas ocultan sus sentimientos, no debemos tomar sus palabras o acciones como verdades absolutas. Debemos mantener la calma y no dejarnos influenciar por lo que vemos en la superficie.
La clave está en mantener nuestra serenidad y no dejarnos arrastrar por las apariencias. Al practicar esta virtud, nos volvemos más resistentes a las manipulaciones emocionales y más capaces de actuar desde la razón y no desde la emoción. Hecho psicológico 2. El poder de la mirada y su capacidad para desenmascarar intenciones. Dicen que los ojos son la ventana del alma, y esto tiene más verdad de la que imaginamos. La mirada humana es una de las herramientas más poderosas que tenemos para comunicar, incluso cuando no decimos una palabra. El segundo hecho psicológico oculto es que la mirada puede revelar nuestras intenciones y desenmascarar a quienes nos rodean. Cuando hablamos de intenciones ocultas, las palabras suelen ser el foco de atención. Pero lo que muchas veces pasamos por alto es que nuestros ojos están constantemente comunicando algo más profundo. Una mirada directa puede intimidar, mientras que evitar el contacto visual puede generar desconfianza. Este lenguaje no verbal es tan poderoso que, incluso en silencio, nuestros ojos hablan. Numerosos estudios han demostrado que las personas que mantienen un contacto visual sostenido son percibidas como más confiables y seguras de sí mismas. Al contrario, aquellos que evitan la mirada suelen despertar sospechas. Sin embargo, la mirada no se limita solo a la confianza, también tiene la capacidad de revelar emociones reprimidas y desenmascarar mentiras. El poder de la mirada no es solo una cuestión de observación pasiva, sino de influencia activa. Aprender a controlar cómo miramos a los demás puede brindarnos una ventaja inmensa en nuestras relaciones. Mantener una mirada firme y serena puede proyectar poder y autoridad, mientras que una mirada suave y comprensiva puede generar confianza y empatía. Las personas que saben manejar la mirada a su favor pueden influir en los demás sin necesidad de hablar. La mirada correcta en el momento adecuado puede desarmar a tu oponente o convencer a alguien de tu sinceridad. En situaciones de negociación o conflicto, quienes son conscientes del poder de sus ojos pueden lograr resultados sorprendentes. Un estudio realizado por la Universidad de Wolverhampton reveló que el contacto visual prolongado tiene efectos profundos en nuestras interacciones. Los científicos descubrieron que el contacto visual directo activa áreas del cerebro asociadas con la toma de decisiones y la empatía. Esto significa que, cuando alguien te mira a los ojos, tu cerebro está procesando esa información a un nivel más profundo, evaluando su sinceridad y determinando cómo debes reaccionar. Otro experimento realizado por la Universidad de Chicago encontró que las personas que sostienen un contacto visual durante al menos 8 segundos son percibidas como más honestas y confiables. Pero el estudio también descubrió que una mirada fija demasiado prolongada puede generar incomodidad y desconfianza, especialmente si se percibe como intimidante. Esto sugiere que el equilibrio en la mirada es clave, lo suficiente para generar confianza, pero no tanto como para causar rechazo. Volviendo a don Alfonso, un día estaba sentado en la plaza del pueblo observando a la gente pasar. Había aprendido a notar los pequeños detalles, pero lo que siempre le llamaba la atención era cómo las miradas revelaban más de lo que la gente decía. Durante una conversación con un vecino, notó que cada vez que mencionaban un tema delicado, este evitaba el contacto visual. Años de experiencia le habían enseñado que esa era una señal clara de que su vecino ocultaba algo. Más tarde, el tiempo le dio la razón. Ese hombre estaba involucrado en asuntos que prefería mantener en las sombras. Don Alfonso había aprendido que la mirada era la herramienta definitiva para entender las verdaderas intenciones de las personas. Era un lenguaje que no podía mentir. Pero antes de continuar, piensa en la última vez que alguien te miró fijamente a los ojos. ¿Qué sentiste? Esa incomodidad o conexión que experimentaste no fue accidental. La próxima vez que alguien te mire, presta atención. Tal vez descubras más de lo que esperas. El estoicismo nos enseña a estar siempre presentes y conscientes de lo que nos rodea, y eso incluye la forma en que interactuamos con los demás. Séneca decía, domina tu mirada y dominarás tu mente. La serenidad en la mirada refleja serenidad en el alma. Al controlar nuestra mirada, también controlamos nuestras emociones y la percepción que los demás tienen de nosotros. Así como no debemos dejarnos llevar por la apariencia externa de las cosas, tampoco debemos permitir que los ojos de otros nos intimiden o nos confundan. La calma interior es la mayor fuente de poder. Hecho psicológico 3. Las personas son más manipulables cuando están bajo estrés.
El estrés es un estado mental que todos hemos experimentado. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que, bajo estrés, las personas se vuelven mucho más vulnerables a la manipulación. Este es un hecho psicológico oculto que afecta nuestras decisiones y nos hace más susceptibles a la influencia de los demás. Cuando una persona está bajo presión, su capacidad de pensar de manera racional y objetiva se ve gravemente afectada. El estrés desencadena una respuesta de supervivencia, una reacción instintiva que prioriza las emociones y disminuye nuestra capacidad para tomar decisiones con claridad. En estos momentos, somos más propensos a aceptar soluciones rápidas o influencias externas, ya que el cerebro busca aliviar la tensión de cualquier manera posible. Esto hace que, en situaciones de estrés, seamos mucho más manipulables. Los manipuladores expertos saben cómo aprovechar estos momentos para influir en tus decisiones y hacerte actuar en su favor. Desde el marketing agresivo hasta las dinámicas personales tóxicas, el estrés se convierte en una puerta de entrada para la influencia no deseada. Comprender este hecho psicológico te otorga un poder inmenso. Saber que las personas son más fáciles de influir cuando están estresadas te permite estar atento a las situaciones en las que alguien podría intentar manipularte. Pero también puedes usar esta información a tu favor en las relaciones personales o profesionales, sabiendo cuándo y cómo abordar ciertos temas sensibles. Un líder fuerte o un negociador astuto sabe que las decisiones importantes deben evitarse en momentos de crisis emocional. En cambio, aquellos que buscan manipular aprovecharán el caos para empujar a las personas hacia direcciones que no elegirían en un estado mental tranquilo. Investigaciones realizadas por la Universidad de Harvard han demostrado que el estrés crónico afecta negativamente el córtex prefrontal, la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones racionales. El estudio reveló que, bajo estrés, la actividad cerebral cambia, favoreciendo reacciones impulsivas y emocionales. Esto significa que las personas bajo presión son más susceptibles a tomar decisiones que no habrían considerado en un estado mental más equilibrado. Otro experimento, llevado a cabo por el Dr. David Amodio en la Universidad de Nueva York, mostró que cuando las personas están estresadas, se vuelven más dependientes de las señales externas para guiar sus decisiones. Los participantes bajo estrés demostraron una mayor tendencia a seguir indicaciones erróneas y a aceptar propuestas que normalmente habrían cuestionado. Esto deja claro que, en momentos de tensión, las personas pierden una parte significativa de su independencia mental, lo que las convierte en presas fáciles para la manipulación. Don Alfonso recordaba una época en la que la sequía había golpeado duramente su pueblo. Las cosechas se perdían, y el pueblo estaba bajo una gran tensión. Durante esos meses, un hombre de la ciudad llegó prometiendo soluciones mágicas para revivir los campos a cambio de una suma considerable. Bajo la presión y el estrés de perderlo todo, muchos en el pueblo accedieron sin cuestionar. Don Alfonso, sin embargo, mantuvo su calma habitual y decidió no dejarse llevar por el miedo. Con el tiempo, la solución prometida resultó ser un fraude, y aquellos que habían actuado apresuradamente pagaron un alto precio. La enseñanza fue clara: el estrés nubla el juicio, y los manipuladores esperan esos momentos para atacar. Don Alfonso sabía que, en tiempos de crisis, la serenidad es la mejor defensa. Sabes ahora que el estrés te hace más vulnerable, pero ¿cómo puedes protegerte en esos momentos de debilidad? Marco Aurelio, uno de los emperadores y grandes filósofos estoicos, nos enseña que en los momentos de mayor presión, debemos recordar que el impedimento a la acción avanza la acción. Esto significa que los obstáculos y el estrés no deben dominar nuestra mente, sino que debemos verlos como oportunidades para practicar la virtud de la calma. El estrés no puede controlarnos si nosotros controlamos nuestra mente. El estoico encuentra serenidad en medio del caos y actúa con claridad, evitando caer en la manipulación que el estrés puede atraer. Mantén la calma, controla tu respiración y recuerda que las decisiones más sabias se toman cuando la mente está en paz. Hecho psicológico 4. El instinto de supervivencia que nos hace ocultar nuestras verdaderas opiniones. A lo largo de la vida, todos hemos enfrentado situaciones en las que preferimos guardar silencio en lugar de expresar lo que realmente pensamos. Esta inclinación a ocultar nuestras opiniones no es solo una cuestión de timidez o miedo a la confrontación, es una respuesta profundamente arraigada en nuestro instinto de supervivencia. Los seres humanos somos criaturas sociales. Desde tiempos antiguos,
Nuestra supervivencia ha dependido de nuestra capacidad de integrarnos en grupos y mantener relaciones sociales saludables. Expresar una opinión impopular o controversial siempre ha sido riesgoso, ya que podría llevarnos al aislamiento o la expulsión del grupo. El instinto de supervivencia nos empuja a evitar conflictos innecesarios, y en muchas ocasiones, preferimos mantener nuestras opiniones para nosotros mismos para no alterar la armonía del entorno. Este mecanismo de defensa se activa especialmente en situaciones donde el poder o la autoridad están en juego. Por ejemplo, en ambientes laborales o familiares, donde hay jerarquías claras, tendemos a reprimir lo que realmente sentimos para evitar problemas. Lo más sorprendente es que, aunque puede parecer una decisión consciente, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos ocultando nuestras verdaderas opiniones. Es una respuesta automática, casi instintiva, que nos lleva a priorizar la seguridad emocional y social. Comprender este hecho psicológico te brinda una herramienta de poder en tus relaciones personales y profesionales. Saber cuándo hablar y cuándo mantener silencio puede ser la clave para evitar conflictos innecesarios y al mismo tiempo asegurarte de que no comprometes tu integridad. La influencia real no siempre viene de expresar abiertamente lo que uno piensa, sino de elegir cuidadosamente las batallas que vale la pena luchar. Un experimento clásico en psicología social, realizado por Solomon Asch, demostró cómo las personas tienden a ocultar sus verdaderas opiniones para evitar la desaprobación del grupo. En su estudio, los participantes fueron colocados en una sala con otras personas, que en realidad eran actores, y se les pidió que identificaran cuál de 3 líneas era la más larga. Sorprendentemente, cuando los actores respondían incorrectamente de manera intencional, los participantes reales comenzaban a dudar de sus propias percepciones y respondían igual que el grupo, a pesar de saber que estaban equivocados. Este fenómeno, conocido como conformidad social, es una manifestación directa de nuestro instinto de supervivencia. Preferimos seguir la corriente y mantener nuestras opiniones ocultas, incluso si eso va en contra de lo que realmente creemos, solo para evitar el rechazo social. Otro estudio del Instituto Max Planck encontró que en entornos de alta presión, como en el trabajo o la política, las personas son más propensas a esconder sus opiniones para proteger su posición o reputación. Este comportamiento no solo afecta las relaciones individuales, sino que también puede tener consecuencias más amplias en la cultura organizacional, donde las personas temen hablar con franqueza. Hubo una vez en que don Alfonso asistió a una reunión crucial del Consejo del Pueblo, donde se discutían decisiones importantes sobre la distribución de recursos. Durante la reunión, surgió una propuesta que a don Alfonso no le parecía del todo correcta. Sabía que expresar su opinión en ese momento podría generar tensiones entre los líderes del pueblo, quienes tenían gran influencia en la comunidad. En lugar de intervenir de inmediato, decidió permanecer en silencio y observar con atención las reacciones de los demás. Con el tiempo, se dio cuenta de que varios de los presentes compartían sus dudas, pero también permanecían callados por temor a desatar un conflicto. Tras la reunión, don Alfonso se acercó en privado a los otros líderes, y en ese ambiente más seguro, compartió su perspectiva. Este acto de prudencia permitió que su voz fuera escuchada en el momento adecuado y evitó una confrontación innecesaria. Don Alfonso sabía que, en ocasiones, el silencio puede ser la mayor estrategia de supervivencia, especialmente cuando las opiniones verdaderas pueden generar repercusiones negativas si se expresan de manera impulsiva. ¿Te has dado cuenta de que el instinto de supervivencia te lleva a ocultar tus opiniones en momentos clave? Pero, ¿cómo puedes saber cuándo es realmente necesario permanecer en silencio y cuándo es momento de hablar? Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nos enseña que no todo lo que pensamos debe ser expresado en voz alta. Tenemos 2 orejas y una boca para escuchar más y hablar menos, decía. El estoico sabe que el silencio es una virtud, y no siempre es necesario revelar nuestras opiniones para demostrar fortaleza. El silencio estratégico nos da tiempo para evaluar la situación, y el control de nuestras palabras es una muestra de sabiduría. No es debilidad callar cuando las circunstancias lo demandan. Al contrario, es la mayor muestra de dominio sobre uno mismo. Hecho psicológico 5. La proyección, o cómo atribuimos nuestros defectos a otros. A lo largo de nuestra vida, es común ver cómo las personas tienden a señalar los defectos o fallas en otros, cuando en realidad esos defectos están profundamente arraigados en ellas mismas. Este fenómeno se conoce como proyección psicológica,
Una defensa mental en la que atribuir nuestros propios defectos a los demás nos permite evitar enfrentarnos a nuestros miedos e inseguridades más profundas. La proyección es un mecanismo inconsciente que nos protege del dolor emocional que proviene de aceptar nuestras propias fallas o imperfecciones. En lugar de admitir nuestras debilidades, las exteriorizamos, señalando esos mismos defectos en otras personas. Lo curioso es que cuanto más negamos un aspecto de nosotros mismos, más visible se vuelve en los demás. Es por eso que quienes más critican a los demás suelen ser aquellos que tienen batallas internas no resueltas. Por ejemplo, alguien que constantemente acusa a los demás de ser deshonestos podría estar lidiando con su propia tendencia a la deshonestidad. En vez de reflexionar sobre su comportamiento, encuentra más fácil proyectar ese rasgo en otros, ya que así puede evitar la culpa y el malestar que le genera enfrentarse consigo mismo. Comprender la proyección psicológica no solo te permite entender mejor a los demás, sino también a ti mismo. Es una herramienta poderosa en las interacciones personales. Cuando alguien te critica de manera desproporcionada, observa si esas críticas podrían estar reflejando sus propios miedos o defectos. Este conocimiento te coloca en una posición de ventaja, ya que puedes abordar la situación con empatía en lugar de reaccionar con defensividad. El concepto de proyección fue propuesto por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Freud observó que muchas personas, incapaces de aceptar sus propios impulsos y pensamientos negativos, los proyectaban sobre los demás. En su investigación, encontró que la proyección es un mecanismo de defensa común en relaciones interpersonales, donde las personas tienden a criticar o juzgar a los otros en base a sus propios defectos ocultos. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard en 2003 analizó cómo la proyección afecta la toma de decisiones y las interacciones sociales. Los investigadores encontraron que, cuando las personas proyectan sus propios rasgos negativos en otros, tienden a ser más críticos y a juzgar de manera desproporcionada, lo que afecta su capacidad de formar relaciones saludables. La proyección, al crear una distorsión de la realidad, también puede llevar a conflictos innecesarios y rupturas en la comunicación. Don Alfonso, conocido por su sabiduría, también tuvo que lidiar con la proyección en su vida. Uno de los hombres más poderosos del pueblo, don Ramiro, siempre lo acusaba de ser un hombre orgulloso y distante. Don Alfonso, con su serenidad habitual, escuchaba esas palabras sin reaccionar. Sabía que don Ramiro proyectaba su propio orgullo y arrogancia en él. Ramiro siempre había querido el respeto que don Alfonso se había ganado a través de los años, pero su envidia lo cegaba. Con el tiempo, don Alfonso comprendió que don Ramiro no hablaba realmente de él, sino de sí mismo. Cada acusación era un reflejo de las luchas internas de Ramiro, quien nunca había sido capaz de aceptar que sus propios defectos lo alejaban de los demás. Este entendimiento permitió que don Alfonso no solo mantuviera su calma, sino que también extendiera una mano de empatía hacia Ramiro. Al no tomarse las críticas como algo personal, superó el conflicto sin siquiera tener que responder directamente a las acusaciones. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces las críticas que recibimos no son más que reflejos de las batallas internas de los demás? Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar si tú mismo has proyectado tus defectos en otros? Los estoicos enseñan que el mayor poder que podemos ejercer es sobre nosotros mismos. Cuando nos enfrentamos a críticas, Epicteto nos recuerda que debemos preguntarnos, ¿esto es verdad sobre mí? Si lo es, entonces debemos trabajar para mejorar. Si no, debemos aprender a no tomarnos las palabras de los demás personalmente. La proyección no nos afecta si hemos cultivado el autoconocimiento y la paz interior. En lugar de responder con resentimiento o defensividad, los estoicos nos invitan a practicar la compasión hacia aquellos que proyectan sus defectos, ya que esas personas están luchando consigo mismas, aunque no lo sepan. Hecho psicológico 6. El efecto espejo, o cómo nos reflejamos en los demás. El efecto espejo es un fenómeno psicológico que revela cómo, a menudo, nuestras interacciones y percepciones de los demás son un reflejo directo de nuestro propio interior. La forma en que vemos y juzgamos a los otros es, en gran medida, una proyección de nuestros pensamientos, emociones y experiencias. El efecto espejo se basa en la premisa de que las personas que nos rodean actúan como espejos, reflejando nuestras propias características, tanto positivas como negativas. Cuando algo en otra persona nos irrita o nos molesta,
A menudo es porque está tocando una herida emocional no resuelta o un rasgo que preferiríamos ignorar. Por ejemplo, si alguien siente celos de una amistad, podría encontrar esos mismos celos en los demás. Esta dinámica resalta la interconexión de nuestras emociones y cómo estamos profundamente influenciados por lo que observamos en los otros. En este sentido, el efecto espejo se convierte en una herramienta valiosa para el autoconocimiento. Nos da la oportunidad de reflexionar sobre nosotros mismos a través de la conducta ajena. El efecto espejo no solo es un fenómeno psicológico, también se puede usar como una poderosa herramienta de influencia. Si comprendemos que las personas suelen responder a nuestras emociones y comportamientos, podemos elegir ser más conscientes de nuestras acciones y su impacto en los demás. Si deseas fomentar un ambiente positivo, actúa desde un lugar de empatía y comprensión. Tus emociones pueden influir en cómo los demás se sienten y reaccionan. Cuando te encuentres con alguien que muestra frustración, pregunta: ¿hay algo en su actitud que me resulta familiar? Esta pregunta puede abrir una puerta al entendimiento, no solo de la otra persona, sino también de ti mismo. Investigaciones en el campo de la psicología social han demostrado que el efecto espejo puede influir en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra autoimagen. Un estudio realizado en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, mostró que las personas que eran más empáticas y comprensivas tendían a reflejar esos mismos rasgos en sus interacciones, creando una dinámica de afecto y apoyo mutuo. Por otro lado, cuando alguien tiene una actitud negativa, a menudo puede crear un ambiente hostil, donde todos se sienten inseguros o desconfían. La investigación resalta la importancia de cultivar una actitud positiva en uno mismo para fomentar la misma respuesta en los demás. Don Alfonso experimentó el efecto espejo en varias ocasiones a lo largo de su vida. Recuerda una tarde en el pequeño pueblo, cuando un joven llegó enfadado, gritando sobre lo injusto que era el mundo. En lugar de responder con irritación, don Alfonso se sentó con él y le preguntó: ¿qué te preocupa realmente? A medida que el joven hablaba, Alfonso comenzó a notar que su ira no era solo sobre las circunstancias externas, sino que también reflejaba una frustración interna. Este joven, al igual que muchos otros, no solo proyectaba su descontento, sino que buscaba respuestas que, en el fondo, eran más sobre su propio viaje emocional. Don Alfonso, al escuchar con atención y sin juzgar, ayudó al joven a ver que muchas de sus quejas eran un eco de su propia lucha interna. La conversación se transformó en un espacio de sanación, donde el joven pudo ver que su frustración no era solo con el mundo exterior, sino con sus propias decisiones y miedos. Esta interacción no solo cambió la perspectiva del joven, sino que también reafirmó la creencia de don Alfonso en el poder del efecto espejo, la capacidad de ver en los demás un reflejo de uno mismo. Al observar a otros, es esencial preguntarnos: ¿qué parte de mí está resonando con lo que veo en ellos? ¿Te has dado cuenta de cómo las emociones y comportamientos de quienes te rodean a menudo resuenan con lo que llevas dentro? Los estoicos nos enseñan que todo lo que vemos en el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Marco Aurelio, en sus escritos, enfatiza la importancia de la autoobservación y la reflexión. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Al entender que las interacciones con los demás pueden ser un espejo de nuestras propias virtudes y defectos, podemos trabajar para mejorar y cultivar un carácter virtuoso. Al observar nuestras reacciones, podemos aprender a transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento, entendiendo que el cambio verdadero comienza en nuestro interior. Hecho psicológico 7. Las personas que parecen más seguras de sí mismas a menudo son las más inseguras. Uno de los hechos más intrigantes sobre la psicología humana es que, en muchas ocasiones, las personas que proyectan una imagen de extrema confianza y seguridad suelen ser las que más inseguridades llevan dentro. Esta paradoja revela una verdad profunda. La fortaleza que algunos muestran en su exterior no siempre es un reflejo fiel de lo que sienten en su interior. El ser humano tiene un deseo innato de proteger su imagen y su reputación ante los demás. Muchas personas creen que si revelan sus debilidades, serán juzgadas, rechazadas o vistas como incompetentes. Por eso, construyen una máscara de seguridad, convencidos de que proyectar fuerza y confianza les permitirá avanzar en la vida sin ser vulnerables. Sin embargo, tras esa máscara, muchas veces se esconden dudas, temores y ansiedades. Es un mecanismo de defensa que permite a las personas aparentar que tienen el control cuando, en realidad,
luchan por mantener su equilibrio emocional. Lo que parece ser una fortaleza es, a menudo, una estrategia para evitar enfrentar sus vulnerabilidades. Saber identificar cuando alguien está proyectando una confianza exagerada puede darte una ventaja en las relaciones interpersonales y en la vida diaria. Las personas con una máscara de seguridad pueden ser más sensibles a la crítica o al rechazo, ya que han construido su imagen sobre una base frágil. Si te encuentras con alguien que parece demasiado seguro de sí mismo, no te apresures a juzgar. En lugar de eso, busca maneras de generar una conexión genuina. Puedes usar preguntas empáticas y comprensivas que les permitan abrirse y bajar su guardia. Al crear un espacio de confianza, es probable que la persona muestre su verdadera naturaleza, una que puede estar llena de vulnerabilidad y humildad. Un estudio realizado por la Universidad de Cornell exploró la relación entre la confianza externa y las inseguridades internas. Los investigadores encontraron que las personas que muestran una confianza exagerada en situaciones sociales o profesionales suelen tener niveles más altos de ansiedad y estrés que aquellas que son más moderadas en su comportamiento. Este fenómeno se conoce como el efecto del impostor, donde las personas que parecen tener todo bajo control internamente sienten que no están a la altura de las expectativas y temen ser descubiertas como fraudes. Esto puede llevar a que intenten sobrecargar su imagen pública, lo que solo refuerza sus inseguridades. Don Alfonso recuerda cuando a un hombre del pueblo llamado Isidro, conocido por su actitud altiva y segura. Isidro siempre se presentaba como el más capaz, el que tenía todas las respuestas y el que nunca dudaba de sí mismo. Para los habitantes del pueblo, Isidro era un símbolo de éxito y fortaleza. Sin embargo, don Alfonso, que conocía a Isidro desde niño, sabía que esa imagen era una máscara cuidadosamente construida. Desde pequeño, Isidro había sido inseguro y temeroso de no ser lo suficientemente bueno para su familia. Esa inseguridad lo había acompañado toda su vida, y su forma de combatirla había sido exagerar su confianza exterior. Una tarde, Isidro se acercó a don Alfonso, preocupado por un negocio que estaba fracasando. Le confesó en privado que no sabía cómo mantener su imagen, que temía que todo el pueblo descubriera sus debilidades. Alfonso, en lugar de juzgarlo, le dijo: «Isidro, la verdadera fortaleza no está en ocultar tus miedos, sino en enfrentarlos». Aquella conversación cambió la perspectiva de Isidro. Con el tiempo, comenzó a ser más auténtico con las personas a su alrededor, revelando sus dudas y vulnerabilidades. Y para su sorpresa, en lugar de perder respeto, ganó admiración por su sinceridad. Pero por ahora, piensa en tu propia vida. ¿Conoces a alguien que proyecta demasiada confianza? ¿Es esa seguridad genuina o una estrategia para esconder algo más? Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza no radica en proyectar una imagen perfecta, sino en aceptar nuestras debilidades y trabajar en ellas. Epicteto nos recuerda que no debemos depender de las apariencias externas, sino que debemos enfocarnos en fortalecer nuestro carácter interior. La seguridad no se trata de no tener miedo, sino de actuar con sabiduría a pesar de él. El consejo estoico para enfrentar este hecho psicológico es practicar la humildad y la autenticidad. En lugar de construir máscaras para impresionar a los demás, trabaja en ser fiel a ti mismo. Al hacerlo, no solo te liberarás de la carga de mantener una fachada, sino que también ganarás el respeto verdadero de quienes te rodean. Hecho psicológico 8. La fuerza invisible de las creencias limitantes que domina a las personas. Uno de los mayores obstáculos que enfrenta el ser humano en su desarrollo personal son las creencias limitantes, aquellas ideas profundamente arraigadas que condicionan nuestro comportamiento y nos hacen sentir incapaces de lograr ciertas metas. Estas creencias actúan como una fuerza invisible, moldeando nuestras decisiones, limitando nuestras acciones y, en última instancia, definiendo el curso de nuestras vidas. Las creencias limitantes son pensamientos profundamente implantados que solemos aceptar como verdades absolutas, aunque en realidad no lo son. Estas creencias se desarrollan a lo largo de la vida a través de nuestras experiencias, la educación, la influencia de la familia o la sociedad. Un ejemplo común es pensar: nunca seré lo suficientemente bueno o es demasiado tarde para cambiar. Lo más peligroso de estas creencias es que se encuentran enraizadas en nuestro subconsciente y muchas veces no somos conscientes de que las tenemos. Estas limitaciones autoimpuestas nos frenan en momentos cruciales,
nos hacen rechazar oportunidades y nos impiden ver todo nuestro potencial. El mayor enemigo de una persona no es el mundo exterior, sino las barreras que ha creado en su mente. El primer paso para vencer las creencias limitantes es reconocerlas. No podemos cambiar lo que no somos capaces de identificar. Una vez que somos conscientes de estas limitaciones, podemos desafiarlas. Cada vez que te enfrentes a una creencia limitante, pregúntate, ¿esto es realmente cierto o solo es una percepción errónea que he aceptado? Este proceso no es fácil. Desafiar las creencias limitantes requiere un esfuerzo consciente y una voluntad férrea para cambiar nuestra mentalidad. A menudo, las personas que logran grandes cosas en la vida no son aquellas que tienen más recursos o inteligencia, sino aquellas que han aprendido a deshacerse de sus barreras internas. La verdadera libertad no reside en el mundo exterior, sino en nuestra capacidad para liberarnos de las cadenas mentales. Un estudio realizado en la Universidad de Stanford analizó cómo las creencias limitantes afectan el rendimiento académico y profesional de las personas. Los investigadores encontraron que aquellos que creen que sus habilidades son fijas y no pueden mejorar tienden a rendir por debajo de su potencial. En cambio, las personas que adoptan una mentalidad de crecimiento y creen que pueden mejorar con el esfuerzo, logran superar sus limitaciones y alcanzar mejores resultados. Este concepto, conocido como la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento, ilustra claramente el impacto de las creencias en nuestras vidas. Las creencias limitantes son una barrera autoimpuesta que nos impide avanzar, mientras que cambiar esa mentalidad puede abrirnos un mundo de posibilidades. En el pueblo donde vivía don Alfonso, había un hombre llamado Ramiro, que siempre había sido respetado por su trabajo duro en los campos. Sin embargo, Ramiro vivía con una creencia limitante que lo había marcado desde niño. Los hombres de mi familia nunca logran nada grande. Esa frase, repetida por generaciones, lo había convencido de que su vida estaba destinada a ser simple, sin aspiraciones mayores. A lo largo de su vida, Ramiro rechazó oportunidades, dejó pasar momentos que podrían haber cambiado su destino, todo porque creía que no merecía más. Un día, mientras trabajaba junto a don Alfonso, éste le dijo: «Ramiro, el mayor enemigo de un hombre no es el destino, sino lo que él mismo decide que no puede hacer». Esa frase quedó grabada en la mente de Ramiro, y aunque no cambió de inmediato, comenzó a cuestionar sus propias creencias. Con el tiempo, Ramiro aceptó que sus limitaciones no eran reales, sino una construcción mental. Decidió comenzar su propio negocio en el pueblo, algo que siempre había querido hacer, pero que había descartado como una imposibilidad. Contra todas las expectativas, su negocio prosperó, y Ramiro se convirtió en un ejemplo de cómo, al derribar las creencias limitantes, una persona puede transformar su vida. Pero por ahora, reflexiona, ¿cuáles son las frases que te has repetido a ti mismo que podrían estar limitando tu propio potencial? La filosofía estoica nos enseña que el mayor poder que tenemos es sobre nuestra propia mente. Epicteto decía: no son las cosas en sí las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Las creencias limitantes son precisamente esas opiniones erróneas que, si no se cuestionan, controlan nuestra vida. El consejo estoico para enfrentar este hecho psicológico es cuestionar constantemente tus propios pensamientos. No aceptes ningún límite sin antes haberlo examinado a fondo. Al igual que los estoicos practicaban el arte de la reflexión diaria, hazte preguntas como: ¿esto es realmente cierto? ¿O de dónde viene esta creencia? Al cultivar una mente crítica y reflexiva, podrás liberarte de las cadenas invisibles que te atan. Hecho psicológico 9. El efecto halo. Cómo la primera impresión puede ser engañosa. El efecto halo es un fenómeno psicológico que ocurre cuando nuestra primera impresión de una persona o situación afecta profundamente cómo percibimos todos los demás aspectos de ella. A menudo, la apariencia física, el comportamiento inicial o una simple interacción puede hacer que formemos juicios rápidos que luego afectan nuestro punto de vista general. El problema es que esta impresión inicial puede ser engañosa, pero tiene un poder desmesurado sobre nuestra percepción futura. El término fue acuñado por el psicólogo Edward Thorndike en 1920, quien observó que las personas tienden a proyectar un solo rasgo positivo o negativo de alguien en su percepción general de esa persona. Por ejemplo, si alguien parece atractivo o confiado en un primer encuentro, es más probable que asumamos que también es inteligente, competente o amable,
aunque estos rasgos no estén directamente relacionados. Lo mismo ocurre con una mala impresión. Si alguien nos parece antipático en el primer momento, es probable que minimicemos sus cualidades positivas. Lo peligroso del efecto halo es que puede llevarnos a tomar decisiones erróneas, basadas en información incompleta o errónea. Nos hace creer que nuestra percepción inicial es correcta y nos cierra a la posibilidad de ver a la persona o situación con objetividad. El efecto halo puede ser utilizado para influenciar a otros o para persuadir de manera más efectiva, pero también puede ser una herramienta peligrosa si se usa sin ética. La clave está en ser conscientes de este sesgo y en tomar el control de nuestras percepciones. Cuando alguien nos genera una impresión extremadamente positiva o negativa, debemos pausar y preguntarnos: ¿estoy viendo la situación con claridad o estoy siendo influenciado por un solo aspecto? Cuando somos conscientes de este sesgo, podemos neutralizarlo y tomar decisiones más equilibradas. Esto se aplica tanto a nivel personal como profesional. Por ejemplo, si un candidato a un trabajo tiene una apariencia impecable, pero sus habilidades no son tan fuertes, el efecto halo podría llevarnos a sobreestimar sus capacidades. Al cuestionar nuestras percepciones, evitamos caer en juicios superficiales. En un estudio realizado en la Universidad de Harvard, se demostró que los profesores que eran calificados como atractivos o carismáticos por sus estudiantes en la primera clase recibían evaluaciones significativamente más altas a lo largo del curso, independientemente de la calidad de su enseñanza. Este estudio subraya el impacto desmesurado que la primera impresión puede tener en nuestras evaluaciones a largo plazo. Lo que este estudio deja claro es que el efecto halo está profundamente arraigado en nuestra forma de interactuar con los demás. Nos recuerda que la percepción no siempre es una representación fiel de la realidad, y que es fundamental desafiar esas primeras impresiones para ser más justos y precisos en nuestras valoraciones. Don Alfonso, a lo largo de su vida, había conocido a muchas personas en el campo. Una de esas personas era Miguel, un joven que había llegado al pueblo buscando trabajo. Miguel era introvertido, tímido y no sabía cómo expresarse en público. La mayoría de las personas en el pueblo lo juzgaron rápidamente como incompetente y sin ambición. Don Alfonso, aunque siempre había sido un hombre observador, también cayó en la trampa del efecto halo. Al ver la torpeza inicial de Miguel, asumió que no sería capaz de asumir tareas importantes. Sin embargo, con el tiempo, don Alfonso comenzó a notar algo diferente. A pesar de su falta de carisma, Miguel era trabajador, inteligente y resolvía problemas con una creatividad inesperada. Se dio cuenta de que había subestimado profundamente al joven solo por su primera impresión. Nunca debemos juzgar a alguien por su fachada, se dijo don Alfonso. Esta experiencia le sirvió de lección. Desde entonces, aprendió a mirar más allá de la superficie y a dar tiempo para que las personas revelaran su verdadero carácter. El error de juicio le enseñó que las primeras impresiones pueden ser profundamente engañosas y que las personas, con el tiempo, pueden mostrar cualidades que no son visibles a simple vista. Pero por ahora, piensa, ¿cuántas veces has tomado decisiones importantes basadas solo en una primera impresión? La filosofía estoica nos enseña que debemos controlar nuestras percepciones para actuar con sabiduría. Marco Aurelio decía: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. El efecto halo es precisamente una de esas opiniones o perspectivas que debemos aprender a desafiar. El consejo estoico aquí es practicar el desapego de las primeras impresiones. No te dejes llevar por lo superficial, ni en lo positivo ni en lo negativo. Adopta una postura de curiosidad y apertura. Cuando te encuentres juzgando a alguien o a una situación por una impresión inicial, recuerda las palabras de Marco Aurelio: observa, no juzgues. Aprende a ver más allá de la superficie y busca la verdad detrás de la apariencia. Con esta práctica, te entrenarás para ser más justo, más sabio y más consciente de tus propios sesgos. Hecho psicológico 10. La tendencia a subestimar a las personas tranquilas. Vivimos en un mundo donde las voces más fuertes y las personalidades más dominantes suelen captar toda la atención. Pero lo que muchos no saben es que a menudo, las personas más tranquilas ocultan una gran fortaleza interior, una capacidad de observación aguda y una profunda sabiduría que solo se revela con el tiempo. La sociedad moderna premia la extroversión. Los que hablan más, se destacan más y parecen más seguros de sí mismos.
En contraposición, las personas tranquilas pueden ser percibidas como débiles, poco ambiciosas o carentes de liderazgo. Esta percepción errónea surge porque tendemos a asociar el volumen con el poder y la quietud con la pasividad. Sin embargo, las personas tranquilas suelen tener una fortaleza interna que no necesita exhibirse para ser efectiva. Estas personas observan, analizan y piensan antes de actuar. Mientras que los demás pueden apresurarse a tomar decisiones o hablar sin pensar, las personas tranquilas evalúan cada paso con precisión. Su silencio no es una señal de debilidad, sino una forma estratégica de entender el entorno antes de actuar. Algunas de las personas más influyentes en la historia han sido personas tranquilas, que entendieron el poder de la observación y la reflexión antes de actuar. Por ejemplo, personajes como Mahatma Gandhi y Albert Einstein eran conocidos por su tranquilidad, pero ambos ejercieron una influencia mundial incomparable. El poder de las personas tranquilas radica en su capacidad para escuchar, procesar información y actuar de manera efectiva cuando es necesario. Su influencia no proviene de imponer su presencia, sino de su capacidad para observar las dinámicas a su alrededor y usar ese conocimiento de manera estratégica. Una persona tranquila puede pasar desapercibida en una reunión, pero cuando habla, su voz tiene un peso profundo, porque no es común ni constante, es medida y pensada. Las personas tranquilas no necesitan decir mucho para transmitir poder, lo que las convierte en seres impredecibles y, por lo tanto, poderosos. En un estudio realizado por la psicóloga Susan Cain, autora del libro Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking, se demostró que las personas introvertidas o tranquilas suelen ser más eficaces en entornos que requieren toma de decisiones cuidadosa y estratégica. Se descubrió que los introvertidos son mejores líderes en situaciones donde la innovación y la creatividad son necesarias, ya que su disposición natural a escuchar y reflexionar permite que las ideas florezcan sin interrupción. Este estudio demuestra que subestimar a las personas tranquilas es un error común, y que en realidad, pueden ser líderes extremadamente efectivos y persuasivos cuando se les da el espacio para actuar. Don Alfonso, conocido por su sabiduría y serenidad, había vivido toda su vida en el campo. A menudo, las personas en el pueblo lo veían como un hombre amable pero demasiado callado, alguien que prefería escuchar más que hablar. Algunos, especialmente los más jóvenes, lo subestimaban. Creían que su silencio era una señal de que ya no entendía los problemas modernos o que había perdido el vigor de sus años más jóvenes. Un día, en una reunión importante del pueblo donde se discutía cómo enfrentar una sequía que estaba afectando las cosechas, los líderes más vocales propusieron soluciones rápidas y arriesgadas. Don Alfonso, sentado en silencio, observaba. Después de escuchar las propuestas y ver el entusiasmo imprudente, decidió hablar. Con pocas palabras, pero con gran claridad, ofreció una solución que combinaba sabiduría ancestral y una visión a largo plazo. La sala quedó en silencio. Todos se dieron cuenta de que, a pesar de su carácter tranquilo, don Alfonso había visto lo que los demás no podían. La fortaleza de su silencio no era debilidad, sino un indicio de una comprensión más profunda. Desde ese día, el pueblo nunca más subestimó el poder de la sabiduría silenciosa. Pero antes, pregúntate, ¿qué pasaría si escucharas más a las personas tranquilas a tu alrededor? Los estoicos nos enseñan que el verdadero poder no siempre necesita ser expresado en palabras. Séneca decía, ningún hombre es más fuerte que aquel que ha aprendido a gobernar su propio silencio. En la filosofía estoica, el silencio no es una señal de debilidad, sino una manifestación de autocontrol y sabiduría. El consejo estoico aquí es simple. No subestimes el poder de la calma y el silencio. En lugar de apresurarte a hablar o actuar, sigue el ejemplo de los estoicos y de las personas tranquilas. Aprende a escuchar más y hablar menos, a observar antes de emitir juicios y a valorar la sabiduría que se esconde detrás de una fachada tranquila. Al hacerlo, te volverás más sabio y más fuerte, tanto en tus interacciones personales como en tu vida diaria. Hecho psicológico 11. El poder de las palabras y cómo moldean la realidad de las personas. Las palabras son más que simples vehículos de comunicación. Tienen el poder de moldear percepciones, crear emociones y dar forma a la realidad de las personas. El hecho psicológico que vamos a explorar en este punto es cómo el lenguaje que utilizamos, tanto al hablar como al pensar, puede moldear la forma en que percibimos el mundo y a nosotros mismos. Las palabras no solo describen nuestra realidad,
sino que la construyen. Desde una edad temprana, las palabras que escuchamos y las que utilizamos internamente comienzan a formar los cimientos de nuestras creencias, actitudes y expectativas. Frases simples como no soy capaz o esto es difícil pueden bloquear nuestro potencial. En cambio, palabras de afirmación como puedo hacerlo o esto es un reto interesante tienen el poder de abrirnos nuevas oportunidades y mejorar nuestra autoestima. Este hecho psicológico se basa en el principio de que nuestras palabras y pensamientos se convierten en nuestra realidad. El lenguaje interno y externo tiene el poder de limitarnos o empoderarnos, y puede definir cómo percibimos nuestras propias capacidades y las situaciones que enfrentamos. En la vida, quien controla la narrativa controla la realidad. Líderes, comunicadores y personas influyentes saben que el uso preciso y estratégico de las palabras puede influir profundamente en las emociones, creencias y acciones de los demás. Las palabras pueden ser usadas para manipular, inspirar, consolar o destruir. Un ejemplo claro es la propaganda en tiempos de guerra o en política. Mediante el uso cuidadoso de palabras, las personas pueden ser llevadas a creer algo que no necesariamente es verdad, o a actuar de una manera específica. Las palabras son tan poderosas que pueden, literalmente, cambiar el curso de la historia. En una escala más personal, las palabras que utilizamos en nuestras relaciones moldean la forma en que vemos a los demás y cómo ellos nos ven a nosotros. Un cumplido puede elevar a alguien, mientras que una crítica puede derrumbarlo emocionalmente. Las palabras no solo reflejan la realidad, la crean. El estudio de los psicólogos Lera Boroditsky y Benjamin Lee Worf ha demostrado que las personas que hablan diferentes idiomas perciben el mundo de manera diferente. Worf, por ejemplo, argumentó que las culturas que no tienen una palabra específica para ciertos colores no pueden percibir esos colores de la misma manera que las culturas que sí tienen esas palabras. Este concepto, conocido como la hipótesis de Sapir-Whorf, sostiene que el lenguaje que usamos no solo describe nuestra realidad, sino que condiciona nuestra forma de pensar y de percibir el mundo. Por lo tanto, al cambiar nuestro lenguaje, también podemos cambiar nuestra realidad. Don Alfonso era conocido en su pueblo por su manera pausada de hablar y elegir sus palabras con sabiduría. En una ocasión, se encontró con un joven del pueblo que había perdido toda esperanza tras una serie de fracasos en su vida. Sentado junto a él, don Alfonso escuchó pacientemente mientras el joven se desahogaba. Cuando el joven terminó de hablar, don Alfonso, en lugar de ofrecerle un consejo directo, le dijo: «No dejes que tus palabras sean las cadenas que te atan a este momento. Si cambias la forma en que hablas de tus fracasos, también cambiarás la forma en que los ves. No te fallaste, aprendiste. No perdiste, te fortaleciste». El joven quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. De repente, lo que antes eran obstáculos inamovibles en su vida comenzaron a aparecer oportunidades de crecimiento. Don Alfonso le mostró que, al cambiar su lenguaje interno, podía cambiar la forma en que veía su realidad, y a su vez, la forma en que respondía a ella. Este hecho psicológico nos hace reflexionar sobre el poder que tenemos sobre nuestras vidas a través del lenguaje. ¿Estás usando tus palabras para empoderarte o para limitarte? Los estoicos sabían muy bien el poder de las palabras y el lenguaje. Epicteto nos enseñó que no son los hechos en sí lo que nos perturba, sino la interpretación que damos a esos hechos a través de nuestras palabras. El consejo estoico aquí es practicar el dominio de las palabras, tanto las que decimos a los demás como las que nos decimos a nosotros mismos. Cuando te enfrentes a una situación difícil, elige tus palabras con sabiduría. En lugar de decirte esto es un problema, di esto es un reto que me hará más fuerte. Al cambiar tu narrativa, cambias tu realidad. Las palabras tienen el poder de arrastrarte o de elevarte. Elige usarlas para fortalecer tu mente y tu espíritu, y así, moldear una realidad que te permita florecer en cualquier circunstancia. Hecho psicológico 12. Hecho psicológico 12. Las personas juzgan más por la apariencia que por el comportamiento. Es sorprendente, pero uno de los hechos psicológicos más antiguos y profundamente arraigados en nuestra mente humana es que tendemos a juzgar a las personas principalmente por su apariencia externa, antes de prestar atención a su comportamiento o sus verdaderas acciones. Aunque sabemos que las apariencias pueden engañar, nuestra psicología está programada para hacer juicios rápidos, y muchas veces superficiales, basados en lo que vemos primero.
Este hecho psicológico tiene su origen en la evolución. Nuestros antepasados necesitaban evaluar rápidamente si una persona representaba una amenaza o una oportunidad. En ese contexto, la apariencia física era una señal importante. Las personas robustas y enérgicas podrían parecer más seguras y capaces, mientras que alguien con una postura encorvada o vestimenta descuidada podría ser interpretado como menos confiable o débil. Hoy en día, aunque nuestras necesidades han cambiado, este mecanismo sigue operando en segundo plano. A menudo, juzgamos a las personas sin darnos cuenta, y aunque el comportamiento debería ser lo que realmente cuenta, es la primera impresión visual lo que guía nuestras opiniones. El poder de la apariencia es tan fuerte que muchas personas lo usan como herramienta de persuasión y manipulación. Los líderes carismáticos, los vendedores exitosos y los influyentes en redes sociales a menudo juegan con su apariencia para crear una imagen confiable, segura o atractiva. La ropa, la postura y las expresiones faciales se utilizan estratégicamente para generar una impresión favorable que influencia a los demás. Incluso en situaciones cotidianas, desde entrevistas de trabajo hasta reuniones sociales, la forma en que nos presentamos visualmente puede determinar cómo los demás nos perciben. Esto no significa que el comportamiento sea irrelevante, pero la apariencia crea un filtro inicial a través del cual se interpretan todas las demás acciones. Estudios psicológicos han demostrado que, en los primeros 7 segundos de conocer a alguien, ya hemos formado una opinión basada principalmente en la apariencia. Según un estudio realizado por la Universidad de Princeton, nuestras evaluaciones sobre si una persona es competente, confiable o atractiva ocurren en cuestión de milisegundos después de ver su rostro. Otro estudio reveló que los candidatos a un empleo que se presentan con vestimenta formal y una postura confiada son percibidos como más competentes y seguros de sí mismos, aunque sus habilidades reales sean iguales a las de otro candidato con una apariencia menos pulida. Don Alfonso, con su aspecto humilde y sus manos marcadas por años de trabajo en el campo, fue a menudo subestimado por aquellos que no lo conocían. A simple vista, parecía un hombre mayor y común, pero su sabiduría era inmensa. Un día, llegó un joven forastero al pueblo en busca de consejos para iniciar un negocio. Ignorando a don Alfonso, el joven se dirigió a otros hombres del pueblo que vestían trajes elegantes, pensando que ellos serían quienes podrían ayudarlo. Sin embargo, después de fracasar varias veces en su intento de obtener consejo útil, alguien le sugirió que hablara con don Alfonso. Al principio, el joven dudó, juzgando al hombre por su apariencia sencilla, pero finalmente accedió. En poco tiempo, don Alfonso, con su conocimiento profundo y sus años de experiencia, le ofreció las claves que necesitaba para comenzar su negocio. El joven aprendió, de forma muy directa, que la sabiduría y la experiencia no siempre vienen envueltas en apariencias impresionantes. Este hecho psicológico nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y decisiones. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien por cómo se ve sin tomar en cuenta quién es realmente? El estoicismo nos enseña que debemos ser conscientes de nuestras percepciones y aprender a mirar más allá de la superficie. Epicteto nos recuerda que el verdadero valor de una persona reside en su carácter, no en su apariencia externa. Un consejo estoico ante este hecho psicológico es practicar la imperturbabilidad ante las apariencias. El estoico sabio no permite que las primeras impresiones o los juicios superficiales dicten su manera de interactuar con el mundo. Aprende a ver a las personas por lo que realmente son, no por lo que llevan puesto, no por cómo lucen, sino por sus acciones y su espíritu. De esta manera, podrás actuar con más justicia y claridad, viendo la esencia de las personas, en lugar de dejarte engañar por las apariencias. Hecho psicológico 13. El miedo a la soledad y su efecto en las decisiones de vida. El miedo a la soledad es uno de los impulsos más poderosos que afectan nuestras decisiones, aunque muchas veces no somos plenamente conscientes de ello. Este miedo está profundamente enraizado en nuestra psicología y puede influir de manera drástica en las elecciones que hacemos, desde las relaciones personales hasta nuestras decisiones más importantes en la vida. Este miedo tiene una raíz evolutiva. Durante siglos, los seres humanos sobrevivieron en tribus y comunidades. La soledad significaba vulnerabilidad, un riesgo de aislamiento que podría llevar a la muerte. Aunque los tiempos han cambiado, nuestro cerebro sigue programado para evitar la soledad, porque la percibe como una amenaza. En la actualidad, el miedo a la soledad se manifiesta de formas más sutiles,
como en el temor a no encajar, a perder el contacto con amigos o familiares, o a envejecer sin compañía. Este temor puede llevarnos a tomar decisiones que no siempre son las mejores para nosotros, como permanecer en relaciones tóxicas, aceptar compromisos por miedo al rechazo, o incluso evitar perseguir nuestros sueños por temor a quedar aislados. El miedo a la soledad es una herramienta poderosa que otros pueden usar para manipularnos. Las personas que reconocen este temor en nosotros pueden explotarlo, persuadiéndonos para que hagamos concesiones o sigamos su camino, en lugar de tomar nuestras propias decisiones con claridad. En el ámbito del marketing, por ejemplo, las empresas saben cómo usar este miedo para su beneficio. Publicidades que destacan la falta de pertenencia o que insinúan que si no sigues ciertas tendencias o compras ciertos productos, te quedarás fuera de un círculo social, están manipulando este temor profundo. De manera más personal, muchos permanecen en relaciones insatisfactorias, ya sea con amigos, familiares o parejas, simplemente por el miedo a enfrentarse a la soledad. El temor a no ser amado o aceptado nos puede llevar a aceptar tratos que minan nuestra dignidad y felicidad. Un estudio de la Universidad de Chicago reveló que las personas que temen estar solas son más propensas a tomar decisiones irracionales que las que se sienten cómodas con la soledad. El estudio mostró que quienes experimentan este miedo suelen conformarse con menos, ya sea en relaciones personales o en oportunidades profesionales, simplemente para evitar sentirse abandonados o excluidos. Otro experimento demostró que las personas con un alto temor a la soledad son más propensas a mantener relaciones de baja calidad o incluso abusivas, por el simple hecho de no querer estar solas. Este patrón es un reflejo directo del miedo psicológico a la desconexión. Aunque don Alfonso vivía una vida tranquila en su pueblo, llegó un momento en su vida donde sintió el peso del aislamiento. Su esposa había fallecido hacía algunos años y sus hijos se habían mudado a la ciudad. Un día, recibió una propuesta de mudarse a la ciudad para vivir con uno de sus hijos, pero en su corazón sabía que lo haría solo por temor a estar solo, no porque realmente quisiera hacerlo. Pasó semanas debatiendo internamente. Era mejor seguir su vida en el pueblo, donde había construido todo con sus propias manos, o irse, aceptando una vida que no le llamaba la atención, solo por miedo a la soledad. Después de reflexionar profundamente, don Alfonso decidió quedarse en el pueblo, y su decisión lo llevó a una vida de mayor paz y autenticidad. Fue un ejemplo vivo de cómo enfrentar el miedo a la soledad puede liberarnos y permitirnos tomar decisiones más sabias. Pero antes de seguir adelante, te invito a reflexionar. ¿Qué decisiones en tu vida has tomado impulsado por el miedo a la soledad? El estoicismo nos ofrece un enfoque poderoso para enfrentar el miedo a la soledad. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fuerza proviene de encontrar la paz dentro de nosotros mismos, en lugar de buscarla en la compañía o la aprobación externa. Séneca escribió que debemos aprender a disfrutar de nuestra propia compañía y no depender de los demás para sentirnos completos. Un consejo estoico ante este hecho psicológico es aprender a abrazar la soledad. En lugar de temerla, vela como una oportunidad para conocerte a ti mismo, para fortalecer tu carácter y para encontrar la verdadera libertad. Cuando aceptamos que la soledad es solo una parte natural de la vida y no una amenaza, nuestras decisiones se vuelven más claras, más auténticas y menos influenciadas por el temor. La soledad, en su forma más pura, es un maestro poderoso que nos enseña la autosuficiencia y el control de nuestras emociones. Hecho psicológico 14. Las personas son más predecibles de lo que pensamos. Uno de los mayores descubrimientos sobre la naturaleza humana es que, aunque creemos que las personas son complicadas e impredecibles, en realidad son más predecibles de lo que imaginamos. Los seres humanos, al igual que cualquier otro animal, tienden a seguir patrones de comportamiento que se repiten una y otra vez. Si aprendemos a identificar esos patrones, podemos prever cómo actuarán en muchas situaciones. En nuestra vida diaria, solemos pensar que las personas a nuestro alrededor son imprevisibles. Nos sorprendemos cuando alguien actúa de una manera que no esperábamos, o cuando alguien que conocemos desde hace años toma una decisión que no veíamos venir. Sin embargo, la realidad es que nuestras acciones están fuertemente guiadas por nuestras experiencias pasadas, nuestras emociones y nuestras creencias. El comportamiento humano sigue ciertas leyes psicológicas básicas que, una vez comprendidas, nos permiten anticipar reacciones y comportamientos con mayor precisión. Esto no significa que cada detalle sea predecible, pero los patrones generales de comportamiento lo son.
Al observar a alguien lo suficiente, se puede prever cómo responderá bajo estrés, cómo reaccionará ante una crítica o cómo tomará decisiones importantes. Comprender que las personas son más predecibles de lo que parecen te otorga un gran poder de influencia. Cuando sabes cómo reaccionará alguien, puedes planificar tu propio comportamiento para guiar las interacciones hacia donde tú deseas. Las negociaciones, las relaciones personales y las dinámicas laborales se vuelven más manejables cuando entiendes cómo predecir los próximos movimientos de las personas. Esto también tiene un componente persuasivo muy fuerte. Si sabes cómo alguien va a reaccionar ante un comentario o una sugerencia, puedes ajustar tus palabras y acciones para influir en esa reacción. Este conocimiento te da una ventaja estratégica en prácticamente cualquier interacción social. Varios estudios han demostrado que las personas tienden a seguir patrones de comportamiento repetitivos. En un experimento conducido por la Universidad de Cambridge, los investigadores observaron que los individuos reaccionaban de manera consistente a estímulos similares, incluso cuando no eran conscientes de sus propios patrones. En un entorno controlado, los participantes enfrentaron una serie de situaciones que simulaban interacciones sociales cotidianas, y los resultados mostraron que más del 80% de las veces, las personas respondían de manera similar a la misma clase de estímulos. Esto indica que, aunque las personas piensan que están tomando decisiones nuevas y originales, en realidad están repitiendo patrones de comportamiento preexistentes. En una ocasión, don Alfonso, el hombre sabio del pueblo, estaba en una acalorada discusión con su amigo de la infancia, don Pedro. Pedro siempre había sido un hombre temperamental, alguien que reaccionaba de manera explosiva ante la más mínima provocación. Don Alfonso sabía que, si lo confrontaba directamente, Pedro respondería con más ira. En lugar de eso, decidió mantener la calma y usar palabras suaves y tranquilizadoras. Como había anticipado, don Pedro inicialmente se mostró enojado, pero al ver la serenidad de Alfonso, su ira se fue desvaneciendo lentamente. Don Alfonso sabía, por la experiencia de años de amistad, que Pedro siempre reaccionaba de la misma manera. Esto le permitió manejar la situación y evitar una confrontación mayor. La previsibilidad del comportamiento humano, aunque sutil, le había dado la ventaja. Ahora te pregunto, ¿eres consciente de tus propios patrones de comportamiento? ¿Has notado cómo reaccionas ante ciertos estímulos? Piensa en cómo podrías utilizar este conocimiento para mejorar tus interacciones y lograr una mayor influencia. El estoicismo nos enseña que, aunque las personas pueden parecer imprevisibles, nuestra respuesta a ellas es lo único que realmente podemos controlar. Epicteto nos recordó que no son los eventos en sí mismos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Por lo tanto, si las personas son predecibles en su comportamiento, nuestra serenidad y preparación deben ser aún más predecibles. Un consejo estoico ante este hecho psicológico es aprender a observar sin juzgar. Si entiendes que las personas tienden a repetir sus comportamientos, en lugar de frustrarte por sus reacciones, acepta sus patrones y actúa con sabiduría y previsión. Al hacerlo, estarás un paso adelante, preparado para lo que viene, y serás capaz de manejar las interacciones con una mayor calma y eficacia. El poder no está en cambiar a los demás, sino en anticipar sus comportamientos y controlar nuestra propia respuesta. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte porque hemos recorrido un viaje fascinante por 14 hechos psicológicos ocultos sobre las personas, desvelando los complejos mecanismos detrás de sus acciones, palabras y pensamientos. Hemos aprendido que, aunque la naturaleza humana parece un enigma, en realidad es más comprensible y predecible de lo que creemos. Pero todo este conocimiento no tendría sentido si no miramos primero hacia nosotros mismos. Al final de este recorrido, llegamos a una verdad fundamental. El verdadero poder no radica en entender a los demás, sino en comprendernos a nosotros mismos. En la filosofía estoica, una de las enseñanzas más importantes es el poder del autoconocimiento. Conócete a ti mismo, decía Sócrates, y los estoicos adoptaron este principio como un pilar fundamental de su filosofía. El ser humano está en constante lucha con el mundo exterior, con las personas, las circunstancias y los desafíos que le lanza la vida, pero el verdadero campo de batalla es el interior. Para terminar este recorrido recuerda las palabras de Marco Aurelio: el poder de la mente es lo único que puede hacer al hombre invulnerable. Si comprendes esto, si lo practicas,
te habrás armado con el mayor de los poderes, el poder sobre ti mismo. Y una vez que tengas ese control, el comportamiento de los demás, por muy predecible o impredecible que sea, ya no tendrá ningún poder sobre ti. Así como es posible alcanzar la serenidad a través del autoconocimiento y la sabiduría estoica, tú también puedes encontrar ese equilibrio interior. Comparte tus reflexiones en los comentarios y sigue la conversación con nosotros. Te espero en el próximo vídeo que ves en pantalla, donde continuaremos explorando el poder del estoicismo para vivir con mayor fortaleza y libertad. Nos vemos allí.